Bienvenidos sean a la lectura diaria de la Palabra de Dios. La lectura de hoy es Génesis capítulo 11 al capítulo 12. Comenzamos. Génesis capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años, y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad, después que engendró a Sala, 403 años, y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años, y engendró a Heber. Y vivió Sala, después que engendró a Heber, 403 años, y engendró hijos e hijas. Heber vivió 34 años, y engendró a Peleg. Y vivió Heber, después que engendró a Peleg, 430 años, y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años, y engendró a Reu. Y vivió Peleg, después que engendró a Reu, 209 años, y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años, y engendró a Serug. Y vivió Reu, después que engendró a Serug, 207 años, y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años, y engendró a Nacor. Y vivió Serug, después que engendró a Nacor, 200 años, y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años, y engendró a Taré. Y vivió Nacor, después que engendró a Taré, 119 años, y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años, y engendró a Abram, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril, y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años. Y murió Taré en Harán. Génesis capítulo 11 presenta el último intento de la humanidad unida para frustrar el plan de Dios, y cómo Dios intervino para asegurar la continuidad de su propósito a través de un hombre escogido. La historia de la Torre de Babel es el epítome de la rebelión humana. La humanidad, habiendo recibido el mandato de llenar la tierra, en Génesis 9 versículo 1, decidió lo opuesto, agruparse en la llanura de Sinar. Su meta era clara. Edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos. Según Génesis 11 versículo 4. El verdadero pecado no fue la construcción, sino la motivación, el orgullo, la autosuficiencia y el intento de usurpar la gloria de Dios y desafiar su orden. ¿Querían hacerse un nombre en lugar de honrar el nombre de Dios? Para frustrar esta rebelión centralizada, Dios descendió, en Génesis 11 versículo 5. Una acción maravillosa que muestra su cercanía a la obra del hombre. El juicio fue la confusión de la lengua, un acto de misericordia disfrazado, pues impidió que la maldad organizada alcanzara un poder incontrolable.
La dispersión forzada obligó a la humanidad a cumplir, aunque a regañadientes, el mandato de poblar la tierra. Babel, que significa confusión, se convierte en el monumento al fracaso del gobierno humano sin Dios. La segunda parte del capítulo es un contraste monumental. La lista de genealogías que sigue es una reducción enfocada, moviéndose rápidamente a través de los descendientes de Sem, el linaje de la promesa. Dios pasa del juicio global de Babel al llamado personal, centrándose en el hombre que se convertiría en el padre de su pueblo, Abraham, en Génesis 11 versículo 26. La promesa se reduce de toda la humanidad a una sola familia. El enfoque se mueve de la torre de Babel, la ambición humana, a la tierra de Canaán, la promesa de Dios. El capítulo 11 de Génesis nos enseña que el orgullo y la rebelión siempre terminan en confusión y dispersión. Pero Dios, en su soberanía, siempre tiene un plan de rescate. Donde el hombre falla en construir su reino, Babel, Dios llama a un hombre de la humildad, Abraham, para construir su reino a través de la fe y la obediencia. El desastre de Babel prepara el escenario para la gracia del siguiente capítulo de Génesis. Génesis capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó, pues, Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Mor, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora, pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham, y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora, pues, he aquí tu mujer, tómala, y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham. Y le acompañaron, y a su mujer, con todo lo que tenía. Génesis capítulo 12 es un capítulo de contrastes gloriosos, muestra la inmensidad de la promesa de Dios frente a la fragilidad de la fe humana. El capítulo comienza con el imperativo divino, vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré. En Génesis 12 versículo 1. Este es un llamado a la separación y a la fe radical. Abraham fue llamado a dejar lo conocido, seguridad, familia y costumbres. E inevitablemente a confiar en lo desconocido, viajando solo con la promesa de Dios como guía. La recompensa fue monumental. Dios no solo le prometió una nación grande, sino que hizo de él el canal de la bendición universal, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El plan de Dios para salvar al mundo se inicia con este acto de obediencia de un hombre de 75 años. La respuesta de Abraham es admirable, y se fue Abraham,
como Jehová le dijo. Esta obediencia inmediata es el fundamento de su justicia. Al llegar a la tierra prometida, Canaán, el primer acto de Abraham es la adoración. Él edificó altares en Siquem y Betel, e invocó el nombre de Jehová, en Génesis 12 versículos del 7 al 8. Esta práctica de levantar un altar donde quiera que la promesa de Dios se manifestara debe ser el patrón de la vida del creyente. La adoración sella la posesión de las promesas divinas. El final del capítulo nos confronta con la realidad de la fe imperfecta. Ante el hambre, Abraham desciende a Egipto, simbólicamente, un paso atrás, confiando en el mundo en lugar de la promesa. Por miedo a morir, miente sobre Sarai, comprometiendo la pureza de la línea de la promesa. El padre de la fe falla. Sin embargo, la lección más grande es la de la fidelidad de Dios. A pesar del pecado de Abraham, Jehová interviene. En Génesis 12 versículo 17, hiere a Faraón y rescata a Sarai. Dios es fiel, incluso cuando su pueblo flaquea. El capítulo 12 de Génesis nos enseña que la vida cristiana es un camino de obediencia al llamado a salir, pero también nos consuela al saber que nuestra debilidad humana no puede frustrar la inquebrantable fidelidad de Dios a su pacto. Dios nos bendice, no por nuestra perfección, sino por su gracia. Amados míos, hemos concluido la lectura del día de hoy. Les invito a inclinar su rostro, cerrar sus ojos y acompañarnos en la oración final. De acuerdo con lo escrito en Mateos capítulo 6, versículo 9 al 13. Oremos. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Dios nuestro, en este momento te reconocemos como nuestro único y verdadero Dios, reconocemos tu grandeza y gracia. Señor nuestro, aléjanos de ese espíritu de autosuficiencia, orgullo que invadió a los habitantes de Sinar. Hoy sabemos y reconocemos que todos nuestros logros y todo lo que poseemos en este mundo terrenal viene de tu mano y solo de ti. Te pedimos perdón por todas esas ocasiones en que nuestra fe flaquea, y nos hace dudar y claudicar en nuestro propósito para contigo. Ayúdanos a no caer en las pruebas de fe que tenemos cada día. Te agradecemos, Dios, porque tú eres fiel, aunque nosotros fallemos y pequemos contra ti. Dios nuestro, permítenos seguir escudriñando tu palabra día con día, con la mirada puesta en ti y hacer hoy y siempre tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Te agradecemos que te hayas quedado a escuchar la palabra de nuestro Dios. Te invitamos a mostrarnos tu apoyo regalándonos tu me gusta, suscribiéndote y compartiendo este video para que más personas reciban la palabra de Dios. Y que todos nuestros hermanos en la fe reciban el pan nuestro de cada día.